Hola, ¿qué tal? Soy Tomás González Corre, como cada martes de Agenda TV. Me da un gusto enorme poderles saludar. Y en esta ocasión, nuevamente, nuestro buen amigo Osvaldo Antonio González se encuentra con nosotros aquí en Agenda TV externo, en un céntrico café de la ciudad de Jalapa. Mi estimado Osvaldo, como siempre, un placer dialogar contigo aquí en Agenda TV. ¿Cómo estamos? ¿Qué dices? ¿Qué cuentas? Pues ¿Anduviste por la Ciudad de México? Sí, Tomás, gracias por la invitación, saludos al auditorio. Sí, efectivamente en México participando en un foro convocado por una red especializada en estudios de movimientos sociales y con una línea de investigación muy específica hacia el movimiento magisterial. Oye, el tema político, educativo, económico, social, está bastante complejo y en la mira está el proceso electoral 2018. Todos estos procesos que se han abigarrado, pues nos dan cuenta de que la situación de México se va a complicar cada día más, en donde no sabemos bien a bien en qué va a parar, no hay resultados, digamos, visibles, hay tendencias que pueden ser rebasadas justamente en proceso de campañas, estrategias, contraestrategias, una alta complejidad en esos momentos. ¿Cómo le están mirando los maestros en este momento? Tú como director de Insurgencia Magisterial, ese portal hermano con el cual tenemos una alianza desde Agenda MX. Mira, después de las elecciones municipales, ¿no? Todo apuntaba a que tendríamos una especie de plebiscito, decía, ¿no? Es decir, por un lado, en la idea de que si Nuño era el candidato, pues plantear la defensa de la reforma educativa y de todas las reformas en lo general, y el otro polo que sería Andrés Manuel López Obrador planteando quitar la reforma educativa, ¿no? De esos meses para acá han ocurrido muchas cosas. Andrés Manuel se ha estado moviendo más hacia el centro, llegando a acuerdo con algunos grupos. Concretamente en el Estado de México vimos como un ala vinculada al Bester Gordillo empezaba a operar a favor de Morena. Vimos al yerno del Bester Gordillo, que estuvo como subsecretario en el gobierno panista, ya operando a favor de Morena, y bueno, esto empezó a desdibujar un poco el escenario que parecía claro, ¿no? Y luego Andrés Manuel diciendo que bueno, mandaría a revisar la reforma, ya no se hablaba de abrogarla, de quitarla, sino de revisarla, y esta idea que no da ninguna certeza respecto de poner a consulta la reforma, es decir, que los mexicanos decidan, ¿no? Entonces, de entrada, ya lo que están planteando ya no es una abrogación de la reforma, sino una revisión. Y hablamos de revisión, lo único que está planteando hoy es modificar algunos procesos de implementación de la reforma, ¿no? Entonces el escenario se vuelve complejo, es decir, ya lo electoral no es una vía que pudiera dar esperanzas en relación con recuperar todos los derechos perdidos, ¿no? Y por otro lado, bueno, los muchos errores que ha cometido Morena en la selección de candidatos, en la forma de procesar sus decisiones, también coloca la interrogante si es seguro o si tiene ya grandes posibilidades para ganar, ¿no? Lo cual se ha estado cerrando mucho la competencia, ¿no? Oye, Osvaldo, ustedes desde el programa de Educación en la Mira han hecho planteamientos importantes respecto a que, justamente retomando lo que acabas de decir, antes había la aparente certeza de que si eventualmente ganaba Andrés Manuel López Obrador la elección del próximo año, la elección presidencial, la reforma electoral se iba a echar abajo. Con el paso de los días, las acciones, comentarios de Andrés Manuel López Obrador y de Morena como partido político, ustedes ya han venido sosteniendo en Educación en la Mira que esa certeza ya se ha desdibujado. Y que en ese sentido, a través también de interlocución con investigadores de la Ciudad de México, en el cual ustedes en Insurgencia Magisterial han estado publicando este artículo que se llama Cortocircuito, dice, es que la reforma educativa va más allá, es transeccional, ahora sí, lo que durante tantos años maestras y maestros dijeron, es que necesitamos un proyecto de Estado educativo, bla, 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 ¿no? ¿Cómo vamos por ahí? Sí, tiene razón en ese sentido. Lo que se pedía era como líneas de continuidad en la política. Decíamos que cada vez que llegaba un nuevo presidente de la República, un nuevo secretario, implementaba su propia reforma. Por primera vez, yo creo, tenemos con Cedillo se dio porque fue secretario y luego fue presidente, claro. Hubo una línea de continuidad, pero por primera vez tenemos una política de Estado, ¿no? ¿Qué significa? Que está blindado en la parte constitucional
está blindado en la parte financiera y ya preconfigura otras cosas hacia abajo, lo cual lo hace más complejo, ¿no? Entonces, ante estos hechos y de repente como este desmarcaje de Andrés Manuel, pues los movimientos empiezan a rearticularse y a reevaluar, bueno, pues cuál es el suelo que estamos pisando y por tanto cuál es el horizonte que se avisora. Y el escenario no es para nada simple, ¿no? Es decir, porque pareciera que, aunque no se dice de manera abierta, se acepta estas reformas, no solo la educativa, sino las reformas en lo general, ya no como campos de disputa, sino ya como un hecho. Es decir, ¿cómo le hacemos para quitarle un poquito la afectación? Ya no cómo le hacemos para quitarlas, ¿no? O sea, estamos hablando de que las reformas estructurales llegaron para quedarse. Sí, por ejemplo, hablábamos con algunas organizaciones ambientales por el lado minero, por ejemplo. Claro. Y decíamos, bueno, pues Andrés Manuel ya se sentó con representantes de mineras y ahí canadienses, por ejemplo, y lo que preocupa es que son las mineras canadienses en algunos estados como Guerrero, donde precisamente son las que más dañan al ambiente, ¿no? Claro. Y a la población en general. Entonces, de repente, pareciera que se está dando por hecho ya la administración de las reformas y ya nos está planteando cómo hacer para revertirlas, ¿no? Oye, regresando al tema de Morena, tocaron en uno de los programas de Educación en la Mira el caso de Miguel Barbosa, quien fue un representante importante del Pacto por México, impulsor clave importante desde el Senado para impulsar las reformas estructurales dentro del Pacto por México, y resulta que todo parece indicar al día de hoy que será el próximo candidato de Morena a gobernador en el estado de Puebla. Eso tiene que ver entonces con lo que has estado diciendo respecto a las candidaturas de Morena, que están mandando estos mensajes de la aceptación de que las reformas llegaron y pues ni modo. Sí, muchas de estas decisiones nosotros decimos son como mensajes que está mandando Andrés Manuel a ciertos grupos que tienen capacidad de veto, es decir, que pueden impedirle llegar, ¿no? Entonces, en el caso de Barbosa, bueno, representa un grupo más conservador, más vinculado a ciertas empresas y propicias, con grandes tendencias a negociar siempre, ¿no? Entonces le está cediendo carteras, espacios de poder a esos grupos, el mismo Romo, ¿no? El mismo Esteban Moctezuma, que ya les empiezan a ceder puestos, y a mí, digo, más allá de especular, pero con esos datos duros uno puede indicar que prácticamente Morena dice, aquí no me voy a meter, coloco a alguien de un perfil que defiende el caso de Barbosa, por ejemplo, o el caso de Esteban Moctezuma, y bueno, prácticamente esto va siendo en todo lo demás, ¿no? Entonces, vemos ayer en este encuentro que tuvimos con organizaciones, se analizaban estos documentos que ha hecho público Andrés Manuel, como sus libros, y bueno, tratando de detectar cuál es la posición respecto de la reforma educativa, y prácticamente está anulado. Y si el interlocutor respecto de lo educativo no va a ser ya la CENTE, porque la CENTE está ya un poco desmarcándose de Morena, lo cual, bueno, acordemos de Oaxaca, el boicot, y claro, luego decir vamos juntos, pero ya un poco diciendo, bueno, pues cada quien puede votar por quien quiera, pero ya no se asume una postura como grupo. El interlocutor que empieza a saltar, pues es el sindicato, el CENTE. Claro. Y si es el CENTE el que va a ser el interlocutor de los maestros y el que Andrés Manuel va a tener como interlocutor, bueno, pues entonces ya prácticamente todo está definido. Lo que estamos hablando son de líneas de continuidad, ¿no? Es decir, Morena como movimiento de regeneración nacional simple y sencillamente deja la oportunidad de dialogar con los movimientos para irse por las líneas institucionales de siempre. Sí, claro. Por ejemplo, incluso nosotros hemos mantenido una postura muy, muy crítica, porque decimos, contra lo que estamos luchando, sí, contra la reforma, pero también con estas prácticas charriles o corruptas, claro, que han hecho que el estado de cosas llegue. Es caso de cuando nosotros criticábamos a Callejas, le poníamos el nombre a Callejas porque Callejas encarnaba toda esta estructura, pero en realidad no era Callejas, o sea, ni tampoco era el Bester. Cayendo el Bester, cayendo Callejas, o muriendo Callejas en la cárcel el Bester, la estructura sigue moviéndose, ¿no? Lo que se llama el sistema. El sistema, es exacto. Pero es un sistema que se mantiene de prácticas. Claro. ¿No? Entonces, uno puede detectar cuando un movimiento es de tal o cual lado por las prácticas que tiene. Y entonces nosotros, por ejemplo, a ver el caso de Senyacen, en el caso del movimiento magisterial, de repente estas prácticas muy similares a las de Callejas o iguales a las de Callejas se empiezan a repetir y dices, aguas.
las mismas prácticas corruptas que criticamos en el equipo político ahora se hacen presentes en yo no diría en el movimiento magisterial veracruzano, sino en este grupo que representa a Senyacen como el que representó a Callejas. Pero por otro lado decimos, a ver, estas mismas prácticas que se detectaban en el PRI o en el PAN, ahora las empezamos a ver en Morena, ¿no? Es decir, esta idea de somos distintos, somos diferentes, de repente empieza a diluirse. El caso de Barbosa, ¿no? Entonces, ¿qué se combate en este caso, en caso de Senyacen, por ejemplo? Esta idea de decir, ¿saben qué? Yo tengo 30,000 maestros conmigo. Por tanto, a mí me toca. Claro. Y uno le quita Senyacen y le pone Callejas, es decir, yo tengo tantos maestros. ¿Qué significa? Yo los tengo controlados. Claro. Es decir, si yo digo vamos para acá, nos vamos para allá. Si no me das la candidatura, entonces no voto. O sea, hay una especie de chantaje como práctica que se empieza a instalar. Y entonces decimos, aguas. Porque la reforma educativa, esto que está planteando la reforma educativa, incluso en el caso de los movimientos como consolidados, como sería el caso del movimiento magisterial popular veracruzano, estas prácticas ya empiezan a minar. Y a final de cuentas vas terminando siendo como un sindicato más de estos que creó Fidel Herrera Beltrán, como el caso de sindicatos como Suma o como otro tipo de sindicatos, que de repente se mueven al son que le toque, ¿no? Claro. Oye, Osvaldo, de repente la crítica se ha centrado mucho, no solamente desde el portal de Insurgencia Magisterial, un servidor también en los distintos espacios en los que me muevo, respecto a Morena. Y hay quienes dicen, bueno, ¿y por qué el PRI no lo criticas y por qué el PAN? Digo, sí se les critica, pero la gente no prefiere no ver esas críticas. Pero pareciera que por momentos la crítica se ha venido centrando en Morena. Que no hay nada criticable ya al PRI, ya no hay nada que criticarle al PAN, ya no hay nada que criticarle al PRD. Sí, en las redes de WhatsApp y de Facebook, por ejemplo, varios comentaban, algunos han abierto, otros más en corto, bueno, ¿por qué criticar tanto a Morena y a Senyacen, en el caso nuestro, las críticas que hemos planteado? ¿Qué no ven lo que está haciendo tal? ¿Qué no ven por lo menos él lo está intentando, nos decía? Lo que nosotros decimos, primero, Morena no es patrimonio de Andrés Manuel, ¿no? En Morena, como fue antes en el PRD, después del 88, el Frente Democrático Nacional encarnaba esta esperanza o esta posibilidad de hacer algo distinto. Y muchos creemos en eso, trabajamos para eso, damos tiempo para lograrlo y consolidarlo. Algunos desde la parte, digamos, de medios, otros más caminando en calle, otros en la vida cotidiana en otros ámbitos. Es decir, lo que preocupa es esto que se había construido con tanto trabajo, con tantas vidas, ¿no?, que se habían dado, con tantas muertes, que era Morena, como la síntesis de la esperanza, la síntesis de algo distinto al PAN, de algo distinto al PAN. Y decías, bueno, aquí yo me siento cómodo, este es el modelo que a mí me gustaría que llegara a gobernar, ¿no? Y entonces de repente cuando eso, te das cuenta que ciertas partes empiezan a mancharse, se empiezan a poner negros, rojos, verdes, lo que yo llamaba estas prácticas. Claro. Estas prácticas ya empiezan a verse acá, por ejemplo, el caso de Barbosa, pues es una gran manchota, ¿no? Por supuesto. El caso de Monreal, otra gran manchota, el caso de Senyacen en Veracruz, otra gran mancha. Y de repente estas manchas ya empiezan a comerse lo que sería la esperanza. En esta idea de la metáfora de la bola sería una bola blanca, por decirlo algo, y estas manchas negras, rojas, verdes, que de repente se van comiendo y de repente lo blanco se va quedando atrás. El caso, por ejemplo, muy triste, la postura que han tomado algunos compañeros, incluso maestros, respecto a la candidatura de Marichuy, por ejemplo, del EZ, ¿no? Sí, claro. O sea, un ataque bestial, incluso racista. Siendo que Morena significaba esta idea de la diversidad, de la defensa. Dices, ¿cómo? ¿Por qué? Ya se volvió electoral. O solo se quedó en lo electoral. Ya no donde tienen que destruir al otro. Claro, para ganar. Claro. Pero si no puedo destruir al otro porque el otro tiene más fuerza o estamos más o menos iguales, entonces viene la tentación clásica de las tribus del PRD. Entonces negociemos. Te cedo algo, es decir, al de abajo lo aplasto y al que no lo puedo aplastar, entonces negocio. Y entonces de repente se empiezan a formar estas mezclas raras como en Puebla. Yo hablaba con algunos colegas de Puebla muy molestos. Dice, bueno, pues venimos trabajando, peleando contra Moreno Valle, armando una estructura mínima, ¿no te acuerdas de la Ley Bala? La Ley Bala, claro. Luchando estas organizaciones y de repente este cuate de Barbosa que encarna lo peor contra lo que estamos luchando, él va a ser.
Y entonces se inconforman los compañeros, usando los canales normales planteados por Morena a quejarse, y la respuesta del comité, de estos comités de justicia al interior del partido, empiezan a decir, ¿saben qué? Si critican, ¿no? Les aplicamos la norma. ¿Y cuál es la norma? La expulsión. O sea, no hay manera alguna de cuestionar, señalar dentro de. Es decir, lo que tanto critican hacia afuera, hacia adentro son incapaces de tolerar la crítica, el debate, el intercambio de ideas. Y contra eso se lucha. Entonces, por eso tanta vehemencia ahorita, todavía no salen nombres, están, digamos, los procesos. Yo creo que es el momento en el que todo aquel que esté inconforme es el momento de decirlo. Sí, porque, a ver, lo que estabas diciendo, si Morena había logrado encarnar esa parte de la esperanza, podemos construir algo distinto, y de repente da uno cuenta de que las prácticas que estás mencionando están siendo las mismas, están siendo importadas del resto del sistema de partidos, pues entonces, ¿cuál es la diferencia? Claro. ¿Cuál es la esperanza? O sea, es el clásico, quítate tú para ponerme yo. Sí, claro. Pero aparte, vuelvo a repetir, esta esperanza es nuestra, la hemos construido Exacto. todos con lucha, entonces estamos obligados, yo creo que todos, a defenderla. ¿No? Entonces cuando nosotros dicen, ¿pero por qué critican? Pues porque es mío, porque lo hemos construido, nos ha costado, ¿no? Claro, es decir, Morena no es de ellos, digamos. No es una clase política que ya empieza cada vez a configurarse más, y entonces de repente, ¿a quién nombra candidato? Aquel que guarda silencio, aquel que no cuestiona, aquel que no critica. ¿Por qué? Porque va a levantar la mano. Esas prácticas clásicas, borreguiles, ¿no? Muy aplaudidas en el PRI, muy criticadas, ¿no? Desde Morena, cuando iniciaba, ahora resulta que es lo mismo. A mí me gustaba mucho la idea de partido-movimiento, ¿no? Sí. Esta idea de que el partido no se coma los movimientos, sino el partido como un instrumento que sirva a los movimientos. Es decir, si por ejemplo hay un grupo de campesinos luchando por determinadas perspectiva ecológica, agrícola, etcétera, etcétera, el lograr llegar a través de Morena como un instrumento a tener algún diputado, algún presidente municipal, algún regidor, impulsando desde el poder público esta nueva perspectiva. ¿No? Lamentablemente eso se terminó. ¿Por qué? Porque un movimiento no cae necesariamente en la lógica del partido. Claro. Es decir, de lucha del poder por el poder mismo, ¿no? Así es. Oye, hay un fenómeno que pareciera que ya estaba un poco arrinconado, empolvándose, que es el del dedazo. Y que justamente resurge este debate sobre el dedazo desde Morena. Sí, claro, ahora es muy lamentable, y vuelvo al punto, contra estas prácticas que tenemos que luchar y tenemos que ponerle nombre. Llámese encuesta, ¿no? Llámese lo que se llame, en realidad terminamos, yo creo que concluyendo, es un dedazo. Claro. Disfrazado, poniéndole términos de que se aplicó una encuesta, de que hay 3, 4 candidatos, de que acá puede proponer otro, y al final te dice, ¿sabes qué? Como pasa con la evaluación, cuando nos evalúan a nosotros, te dice, este es el resultado. Y la ley dice, es inapelable. Y la ley dice, no puedes pedir revisión de resultados, porque es más, ni vas a conocer el instrumento, ni vas a conocer cuánto obtuviste, solo te voy a informar que no fuiste tú o estás reprobado, ¿no? No eres idóneo. En el caso de Morena está pasando lo mismo, ¿no? Sabes que el seleccionado fue, oye, pero ¿cómo quedé? En el caso de Puebla, por ejemplo, ex rector que estaba participando, que nunca había participado en política. Y que se atreve a y dice, bueno, pues vamos en abierto. Y de repente Barbosa, que dijo que no, luego dijo que sí, de repente decía que no, pero alguien lo metió, etcétera. Y después, no. Y es un dedazo, punto. No, yo no le llamaría de otra manera, ¿no? Sí, porque fíjate que estaba yo viendo hace relativamente poco tiempo un debate entre John Ackerman y Eduardo Buscaglia, en donde justamente le decía acerca de las famosas asambleas distritales, que estas ya llegaban controladas con los que iban a hacer los propuestos para irse a las encuestas, etcétera, etcétera, ¿no? O para entrarle al tema de las tómbolas, ¿no? Entonces, el planteamiento de Buscaglia era muy similar al que estás planteando. ¿En qué sentido? Es decir, le decía, John, es que te estoy diciendo por dónde pueden rescatar a Morena. O sea, haciéndole estos señalamientos, ¿no? De rescatar la democracia interna de Morena contra este tipo de prácticas. Sí, claro, aquí el problema también radica en que, y no sé, la crítica que se ha hecho muy puntual, es que Morena al servicio de una candidatura como la de Andrés Manuel. Y Andrés Manuel mismo ya ha dicho, esto es para el 2018. Pasando el 2018, pues ahí se ven, yo me voy. Si pierdo me voy a mi rancho, ¿no? O sea, a la chingada. Claro. Y entonces ahí
varios, por ejemplo, en este encuentro que tuvimos decíamos, ¿qué significa en realidad el 2018? No, es decir, no es la agenda de una serie de movimientos el que va a llegar al poder. En realidad lo que va a llegar al poder es una persona con una estructura a modo para permitirle, por un lado llegar y por otro lado permanecer, ¿no? Claro. Y entonces aquí se discutía también mucho en este foro que tuvimos respecto del papel de la candidatura del Consejo Nacional Indígena, ¿no? Respecto de Marichuy, ¿no? Que si venía a robarle votos a Morena, o si más bien era una llamada de atención, ¿no? O sea, esta idea de empezar a tejer desde abajo, a mí me está gustando mucho porque claro, cada firma que se va obteniendo es una firma en contra, por ejemplo, de la aplicación, ¿no? Esta famosa app del INE para en lugares donde no hay internet, etcétera, etcétera. Entonces me parece que cada vez la gente se va como, si dices, a ver, si la esperanza ya no está en Morena, entonces ¿a qué le tiramos, no? Es decir, incluso ganando, perdemos. Sí, por supuesto. ¿No? Entonces, sí, porque si Andrés Manuel se había colocado como el político opositor antisistémico, de repente emerge una eventual candidatura como la de Marichuy desde abajo, desde los movimientos indígenas, en donde dice, pues la verdadera antisistema es ella, sí, ya no es Andrés Manuel. Sí, ahora, ¿cómo identificas a alguien antisistema? Porque lo que busca con su acción es minar aquellos pilares que sostienen al sistema. Claro. Cuando juegas con las reglas del sistema e incluso respetas estos pilares, incluso los fortaleces, ¿no? Pues ya valió. O sea, hablas de un juego respetando toda la norma. ¿Y qué significa respetar toda la norma? No modificar nada. Y ahorita por lo menos las reformas estructurales, por lo menos la reforma educativa, ya es norma constitucional. Claro. ¿No? Y entonces, ¿qué te dice? Bueno, pues vamos a quitarle un poquito de esto, vamos a dejar esto, ¿no? Pero ya el marco normativo no se está cuestionando. Ok, vamos a un pequeño corte, Osvaldo. Recuerden que estamos en Agenda TV, no se vaya, volvemos. Universidad Martí. Educación de clase mundial. Únete a nosotros y forma parte de nuestra comunidad educativa. Contamos con licenciaturas, maestrías y doctorados. Nuestra dirección, calle Costa Rica, número 415, Colonia 27 de septiembre, en Poza Rica, Veracruz. O pide informes al teléfono 782-822-3350. Encuéntranos en Facebook como Universidad Martí y en nuestra página web www.umarti.edu.mx. Forma parte de nuestra comunidad. Universidad Martí. Educación de clase mundial. Porque conocer las noticias es importante, pero mucho mejor es comprenderlas. Soy Tomás González Corro y te invito cada martes en punto de las 8 de la noche a visitarnos en Agenda TV por Sociedad 3.0. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales como Sociedad 3.0 y Agenda MX, Facebook, Twitter y YouTube. Secundaria y preparatoria Gavino Barreda. Excelencia educativa a tu alcance. Contamos con sistema mixto y escolarizado. Visítanos en nuestras instalaciones, calle Costa Rica 415, Colonia 27 de septiembre, Poza Rica, Veracruz. O pide informes al 782-822-3350. Búscanos en Facebook como Secundaria y Preparatoria Dr. Gavino Barreda. Y en nuestra página web www.prepagavino.edu.mx. Secundaria y preparatoria Gavino Barreda. Excelencia educativa a tu alcance.
ya estamos de regreso aquí en Agenda TV. Gracias por seguirnos acompañando. Les invitamos a dar un seguimiento en el canal de YouTube de Sociedad 3.0, de la misma manera en nuestras redes sociales como Sociedad 3.0 y Agenda MX. No se nos olvide la programación aquí de Sociedad 3.0. Los lunes La Conjura, los martes Agenda TV, los miércoles el programa deportivo de Sociedad 3.0, los jueves Arena Política y Jalapeando, y los viernes Círculo Rojo del Periodismo Veracruzano y Links de Sociedad 3.0. Bien, mi estimado Osvaldo, esa es la parte, venimos hablando prácticamente el tema nacional, los partidos, la elección, centrado mucho en el tema de Morena, pero en Veracruz tenemos días para cumplir un año de la alternancia con el inicio del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares. ¿Cuáles son tus primeras líneas antes de llegar al año de Miguel Ángel Yunes Linares? ¿Qué estás observando? ¿Qué cambió? Si es que cambió algo. Sí, lo primero, nosotros hemos estado revisando en el portal, precisamente a propósito del informe, cuáles fueron los compromisos que se asumieron a nivel documental, es decir, el programa sectorial de educación, qué planteaba para estos 2 años de gobierno, que tampoco eran muchos, ¿no? Y por otro lado, bueno, una de las cosas más visibles que sí se observan fue que este compromiso de echar fuera a los Callejas, ¿no?, de todo el sistema educativo, era prácticamente el gobierno dentro del gobierno, ¿no?, de la Secretaría de Educación Pública, se logró de manera parcial. Es decir, si hubieron áreas donde pues, se despidieron a muchos vinculados a Callejas. La pregunta es si esta forma en la que llegaron los nuevos es la más adecuada. Claro. Ahorita está la expectativa, por ejemplo, de qué van a informar. Uno ve los datos duros. Sí, claro. Y no hay mucho de dónde decir, a ver, este era el estado A y este es ahora el estado B. Lo que tenemos son nuevas caras, nuevos nombres, pero eso no necesariamente significa mayor eficacia en la administración pública, ¿no? Por supuesto. Entonces, nosotros estamos ahorita viendo, vamos a monitorear, a checar bien qué es lo que se informa y hacer los contrastes. Por ejemplo, había un compromiso que se asumió. Estábamos dándole seguimiento, les digo, de cómo se iba a cumplir respecto de dotación de útiles escolares y uniforme a los chicos de primaria y secundaria, ¿no? Uno no lo ve en lo masivo, es decir, no ha habido. Claro. Entonces, pero queremos ver cómo lo va a plantear el gobierno en el momento. Es decir, no lo he hecho o sí lo he hecho, porque... O parcialmente lo he hecho. Claro, porque no hay datos. Entonces, ese es el otro caso. Y a partir de los dichos o las afirmaciones públicas, empezar a hacer estos contrastes, ¿no? ¿Qué se ha cumplido, qué no se ha cumplido o en qué nivel de compromisos estamos? En realidad lo que vemos es mucha administración de la política federal, poca acción local. Es decir, poca política educativa, más administración de lo educativo federal, ¿no? O sea que están navegando como quien dice de muertito. Como inercia, como inercial. Porque tú te preguntas, a ver, este gobierno, de todo lo que se criticó en campaña, de que se hacían mal en educación, por ejemplo, había compromisos respecto de combate al rezago, ¿no? Es decir, ¿cuánto de eso se ha avanzado? Hablaban incluso de puntos porcentuales, ¿no? Por eso es interesante ver, primero, a partir del informe, qué dato le van a poner cuantitativo. A partir de eso, entonces sí empezar a decir, a ver, si tú dices que se avanzó 1.5, ¿dónde está la base de datos que respalde ese 1.5? Claro. Y entonces ahí sí empezar a hacer datos de contraste. Entonces me parece, vuelvo al punto, que no se observan muchas cosas, hay muchas quejas respecto de algunas áreas que en lugar de mejorar han empeorado, ¿no? Respecto de la atención a público, respecto de la prepotencia, no respeto a ciertos derechos. O sea, no es un tema de están aprendiendo, sino prepotencia. Pareciera, Okay. porque llega gente sin el perfil, ¿no? Vuelvo al punto, esto lo veremos ahorita en el informe, ya no falta mucho, Claro, ya no falta mucho. Y nos va a permitir hacer los contrastes, ¿no? Ahora, a mí lo que también me llama la atención es que esta idea de los 2 años, la idea de la transición hacia lo nuevo, digamos, hacia esta idea de nueva política, en muchos de los casos se está justificando el no hacerlo por problemas financieros. Sí, ¿no? Ese es el gran pretexto. El gran pretexto. Pero yo he estado mucho tiempo en educación. Hay muchas cosas que se pueden hacer sin necesidad de tener tanto presupuesto destinado, ¿no?
porque hay recursos, hay áreas en la propia Secretaría, por ejemplo, el caso del Colegio de Veracruz, el Instituto de Administración Pública, donde ya tienes estructuras creadas y estas no necesitarías contratar a más gente. Claro. Ya tienes estructuras especializadas que te permitirían, por ejemplo, simplificar procesos administrativos o utilizar las nuevas tecnologías, tienes el consorcio clavijero u otras áreas, ¿no? La pregunta es, si tú me dices que no lo has hecho porque no hay recursos, la pregunta es si ya tienes recursos humanos, tienes recursos a nivel de infraestructura, entonces ¿por qué no operar un plan, ¿no?, en fases para llegar a eso, ¿no? No, y además el recurso financiero viniendo de la federación, ese ha seguido fluyendo. Ha seguido fluyendo, ¿no? Ahora, desde la esfera, Osvaldo, legislativa, ¿cómo ves al Congreso con los diputados que son maestros, ¿no? Has hablado del caso de Senyace, pero bueno, hay otros. ¿Qué tenemos ahí? Digo, ¿hay algo que rescatar desde el Congreso? Hay un problema, y es un problema estructural, que tiene que ver con la falta de agendas legislativas. Es decir, cuando uno esperaría que cuando uno va a votar por algún diputado, te presente como los mínimos sobre los cuales se compromete a legislar. Claro. El caso de Veracruz y el caso de México en general, lo que tenemos son promesas. Si voy a llegar, vamos a combatir el rezago, entonces, pero no hay una agenda de ahora, ok, si es el rezago, dime cómo. Es decir, cuáles son tus propuestas, y entonces esto me permite contrastar entre el azul, el verde, el blanco, el moreno, ¿no? Y entonces digo, no, pues yo voy por este. Y entonces yo luego, si no cumples, yo te puedo reclamar, oye, en la plataforma tú tenías esto, pero no lo has cumplido. Entonces lo que tenemos por un lado es la falta de agendas legislativas. No sabemos qué se proponían, y por otro lado, ya a nivel de operación concreta, lo que tenemos son iniciativas como aisladas. A alguien se le ocurre esto, lo presenta, ¿no? Caso, por ejemplo, de vivienda, ¿no? Que ese es el otro punto también el problema. Pareciera que el legislador, o se cree el legislador, que cuando llega tiene la facultad para pensar por todos, ¿no? Sin consultar a nadie. Y entonces dice, no, a mí se me ocurre meter esta iniciativa, aunque esta iniciativa vaya a pegarle en el salario del afectado por la iniciativa. Y no es siquiera la humildad para decir, bueno, vamos a consultar a los profes, a ver qué es lo que quieren, si en realidad es lo que quieren, porque luego parten de supuestos generales. El caso de vivienda hubieron dos propuestas, una del PRD y una de Morena, ¿no? A mí me gustaba más la que presentó el PRD, porque lo que hablaba era que dentro del Instituto de Pensiones, que ya es una estructura creada, se abriera un nuevo rubro. Esa experiencia ya se había aprobado. El problema aquí es la corrupción, ¿no? Sí, claro. No la propuesta en sí, ¿no? Entonces, y lo otro me parecía una propuesta que, tratando de resolver el mismo problema público, partía de un diagnóstico errado, ¿no? Y entonces al final ninguna de las dos propuestas ha salido porque tiene implicación financiera, pero a lo que me refiero es cómo se procesan estas iniciativas. Hay otras iniciativas que se han metido en materia educativa, pero ninguna responde a una agenda o algún fin. Es decir, se van sacando conforme se le van ocurriendo a los diputados. Oye, Osvaldo, en materia de movilización, o sea, ya hablamos, venimos de lo macro al Estado, y ahora de repente pareciera que los maestros ya se aplacaron, ¿no? O sea, entendiendo que hay grupos que están muy activos, Insurgencia Magisterial como colectivo sigue todos los días con un récord impresionante de visitas al sitio web, cosa que me da mucho gusto y lo celebro. Sin embargo, ve uno el panorama y dice, ¿y los maestros? ¿Y las manifestaciones? ¿Y la combatividad? Y pareciera como que, entre comillas, ya no pasó nada con la reforma educativa. Pues ya estamos bien. Sí era cierto, no nos iba a pasar nada. ¿Qué está pasando? Sí, ahora sí con la base, ¿no? Ahí hay dos problemas, y te repito, a mí me preocupan mucho estas prácticas corruptas, corporativas que se han ido llegando yo lo puedo decir y lo digo con todas sus letras, este encuentro del movimiento magisterial con Morena ha afectado mucho a los movimientos, concretamente al movimiento magisterial. ¿Por qué? Porque uno se espera a la gente, o muchos de los maestros que están ahorita afines a Morena, porque también están jugando ya candidaturas, claro, ¿no? Se están moviendo al ritmo que está poniendo Morena. Y entonces tú encuentras ahora muchos maestros repartiendo el periódico de Regeneración, ¿no? Y entonces están ahí, y ahí se dedican esfuerzos, se hacen reuniones, que ahora hay que ir a este lado, y el tema educativo ha dejado de ser un tema central en esos grupos, ¿no? Y entonces se mueven ya como un corporativo,
incluso que lucha, que se enoja con otros, que no están en esa misma sintonía, ¿no? Y entonces tienes razón, esto ha implicado que el tema magisterial pasa a segundo término y que por tanto la capacidad de reacción ante acciones como la de Nuño, que ahorita se va a pasar un edificio que va a costar tantos millones, de repente todos esos hechos se dejan pasar, ¿no? La represión contra normalistas, por ejemplo. Nada dice nada. ¿Por qué? Porque ya un gran grupo de maestros y sobre todo los más activos, digamos, esos que salían a calle Sí, y estaban claro. ahora cooptados por esta estructura. Antes era el equipo político, ahora es Morena el que los ha cooptado y el que les dice ahorita no nos movemos, ahorita sí nos movemos, ahorita no nos movemos, ahorita sí nos movemos. Hay que ir a tal lado, hay Ahí que va, ir. ¿no? Pero incluso ahora hay que ir a tal lado y ahí te va el camión. Ya está pagado, entonces muévete, ¿no? Entonces se corporativizó tanto que nos está afectando. Ahora, ¿qué hay que hacer? Yo creo que el golpe del 2018 va a ser terrible para todos. Por ejemplo, el caso de Veracruz, los datos de municipales son alarmantes, ¿no? O sea, ¿qué tanto le está costando a Morena el acabar con los movimientos que fueron los movimientos los que impulsaron a Morena? Claro. Es decir, ¿cuántos ayuntamientos se ganaron? Y como va el escenario, a la pregunta de cuántas diputaciones locales o federales el magisterio podría apuntalar para ganar, la verdad que el escenario se ve muy complejo, más allá de Coatzacoalcos, Jalapa, 2-3 puntos, yo no veo para dónde se puede hacer, porque esta desmovilización inducida va a tener sus costos políticos, ¿no? Sí, porque máxime que cuando en Veracruz ayuntamientos, municipios como Poza Rica, Coatza, altamente complejos en materia de inseguridad, incluyendo Jalapa, en el momento en que el gobierno del estado les dé las policías, van a tener enero, febrero, marzo, abril para dar resultados en materia de seguridad. Si no dan resultados, entonces el gobierno del estado va a decir, las policías ya son municipales. ¿Quién gobierna? Ah, Morena. Oye, pero nos dijiste que sí vas a poder con el tema de la seguridad y tus estrategias y van a terminar pidiendo más policías, van a terminar pidiendo más patrullas. O colocando cámaras. O colocando cámaras. Exactamente la misma estrategia que tanto le han criticado al otro. Claro. Sí, esto es preocupante y vuelvo al punto. El problema es la acriticidad que luego, o la disciplina que llaman algunos, es el no criticar aunque sepas que está haciendo mal. Y este círculo que aparentemente significa control, es decir, las bases no se rebelan y todos están muy callados, aunque están muy molestos, aunque en corto echan pestes, pero en la superficie no ves ningún movimiento, digamos, de crítica, ¿no? Pero ¿cuál es el problema de ese tipo de cosas? Que por abajo se empiezan a erosionar, ¿no? Claro. Y de repente cuando tú ves, por ejemplo, a Yunes Linares, la crítica ya en redes muy fuerte, cuando dicen, por ejemplo, no, pues mueren solo los malos, o mueren solo, y tú de repente dices, oye, pues tenía una tienda, o yo lo conocí, fue profesor, lo secuestraron, no estaba metido en otras cosas, se empiezan a convertir en redes de justificación y que en realidad lo que demuestran es la ineficacia o la incapacidad para gobernar. Y esto también se le va a cargar a Morena. Yo recuerdo en cuanto a las críticas de Señase, bueno, pues es que los otros también no hicieron nada, ¿no? Digo yo, o sea, como los otros no hicieron, él tampoco tiene que hacer. No tengo obligación ni moral, ni ética, ni política. Dice, oye, pues es que eso no va por ahí, ¿no? Y yo estoy casi seguro, por el nivel de información que ahorita tiene la población, si los gobiernos de Morena no cumplen con lo que están prometiendo, o de repente se les va de las manos, porque esto también tiene que ver con la conformación de los cuerpos Claro. edilicios, ¿no? Es decir, dices, pues hay mucho la tentación, y yo estoy seguro, y he sido testigo de eso, de conformar los grupos en los ayuntamientos por cuotas. Sí. Es decir, me apoyó entonces te toca esto, y no están pensando en formar un grupo fuerte, especializado, con experiencia, es decir, un poco de la mezcla de la experiencia, la juventud, lo nuevo, lo viejo, pensar en cómo enfrentar un reto tan grande como es gobernar un municipio, Claro. en un clima de violencia que está creciendo a ritmos cada vez más fuertes, que está disputando el parque, que está disputando la escuela, que está disputando todo, ¿no? Y ante ese escenario de repente tú tienes un grupo de trabajo o un equipo que no te va a permitir, ¿no? Por incapacidad, por falta de experiencias, dices, aguas, esto va a tener costos electorales y políticos muy, muy fuertes. Oye, Osvaldo, el escenario electoral para Veracruz
pues se visualiza que al día de hoy, al momento de platicar contigo, al momento de estar grabando esta charla, se visualiza que va a haber 2 Yunes nuevamente en la boleta y nuevamente Cuitlahua García. Un Yunes que se presume va a ser Pepe Yunes, de acuerdo a lo que se dice al día de hoy, y eso por parte del PRI, y por parte del PAN es Miguel Ángel Yunes Márquez, todavía alcalde de Boca del Río, y por Morena, pues Cuitlahua García, lo que significaría nuevamente 2 Yunes y Cuitlahua García. ¿Qué hay de posibilidades para los veracruzanos de pensar que alguna de estas candidaturas representan algo distinto a lo que hemos vivido hasta el día de hoy, hasta este momento? Sí, en el papel Morena tendría que representar una opción, una esperanza, cada vez menos en la práctica, porque a diferencia de cuando no eres gobierno, tú prometes, claro, no ser distinto de los otros, pero de repente cuando ya estás en la gestión pública, soy Cuitlahua, desde diputada, Rocío Nale, o sea, ya tenemos legisladores federales, tenemos ya autoridades locales, ¿no? Y la pregunta es cómo están operando, o a cuáles. Nosotros criticamos, por ejemplo, ¿a quién debe incentivar Morena, por ejemplo, el caso de esta discusión sobre la reelección? Claro. Es decir, a los mejores cuadros, a los mejores diputados, a los que han metido más iniciativas, a los que han estado dando la batalla en tribuna, o aquellos que son más silenciosos y callados pero disciplinados, ¿no? Y Morena, lejos de hacer lo otro, pensamos en Daniela Griego, por ejemplo, claro, y dices, no, pues los que en realidad se van o Morena respalda, o los grupos de Morena al interior respaldan para que se reelijan, son otros diputados que no han tenido necesariamente uno de los mejores desempeños. Entonces, este desgaste natural o esta forma de gobernar, ya no a nivel de promesas, sino a nivel de acciones, sí le va a pegar a Morena. Yo te pongo el ejemplo, acaban de inaugurar la casa legislativa de Morena, de Rocío Nale y de Cuitlahua, ¿no? O sea, después de 2 años. Y dices, oye, pero ¿qué pasó, no? Es decir, por ejemplo, yo pensaría que estoy trabajando lo de la reforma educativa, estamos en contra de la reforma educativa, la comunicación directa con los diputados de Morena tendría que ser natural y fuerte. Muy fluida, de ida y vuelta, sin ¿no? problemas, ¿no? No necesitaría que, o sea, en lugar de que cuando él tuviera tiempo, el diputado tuviera tiempo, ojo, porque no lo tiene, luego el otro problema es pensar que él lo tiene que hacer, pero para eso hay equipos de trabajo. Por supuesto. Entonces decir, ¿sabes qué? Aquí hay un espacio donde el movimiento magisterial puede venir, discutir, debatir, incluso si quieres tú ponerle los que pertenecen al movimiento magisterial y que simpatizan con Morena. Es decir, aquí se pueden hacer foros, se pueden hacer debates, ¿no? Y a partir de aquí pueden salir iniciativas. No necesariamente lo que se le ocurre al diputado, de acuerdo a la agenda. Y decir, ¿sabes qué? Este grupo ya hizo 3, 4 iniciativas, ahí te van. Y máxime que el movimiento magisterial veracruzano fue uno de los más importantes a nivel nacional. Sí, ¿no? y entonces de repente, por eso digo, esas prácticas que ya empiezan a verse, que personalmente a mí me incomodan mucho, entonces dice, bueno, pues ya tienes tu diputado. O sea, ya te di, digamos, ya te pagué el voto que me diste, ¿no? No es así la cosa, ¿no? Claro. Y vuelvo al punto, esto va a costarle mucho a Morena, porque ¿cuál va a ser el nuevo discurso? Otra vez acercarse a los movimientos, ahora sí, porque viene nuevamente la votación, y decir, oigan, es que ahora sí vamos a platicar, a ver cuáles son tus necesidades, tus propuestas, házmela llegar para que, oye, ¿por qué ahorita? Tantos si ya meses y años. Y antes, ¿por qué no? ¿Por qué hasta ahorita? Yo recuerdo incluso, en Córdoba se firma unos puntos de acuerdo cuando Cuitlahua estaba como candidato a gobernador, ¿no? Ahí incluso estuvo Andrés Manuel López Obrador. Entonces pierde Cuitlahua, y entonces, como perdí esos puntos, 12 puntos, 17 puntos, ya, oye, pero sí ganaron diputados. Y él mismo es diputado, ¿no? Oye, pero sí ganaron presidentes municipales. Entonces, ¿qué de esas cosas, de estos puntos que se firmaron? Tal vez esta no, porque es competencia del gobernador. Pero ¿cuáles sí son competencias del legislativo para que lo impulsen como agenda? Pues les valió. Y vuelven a llegar ahora a pedir el voto, y es donde yo te digo, este encuentro, ¿no? Porque ellos están pensando en que, no sé, yo criticaba luego mucho al PRD, al PRD cuando estaba Andrés Manuel, incluso el mismo Cuauhtémoc Cárdenas, cuando muchos montados en el nombre de Cuauhtémoc Cárdenas o montados en el nombre de Andrés Manuel, decían, pues voy a aparecer en la boleta, la gente va a votar, haga o no haga campaña, yo voy a ganar. Claro. Todo lo que decían del famoso, pon una vaca, gana, ¿no? Una frase de Uriel Flores Aguayo que, ¿no?, decía que en
Jalapa hasta con una vaca o un buey se ganaba. ¿Por qué? Porque dice la gente va a votar por Andrés Manuel, no va a votar por la persona, ¿no? O sea, a ver, ¿será que esa es la gran zanahoria ante la ineficacia de ciertos representantes o de muchos representantes de Morena que no han hecho nada? Sí, no, es que llamamos por la grande y ahora sí vamos a poder hacer todo. No, pero la otra contraparte es, si no, el país se cae. Ah, sí, porque O es el fin del mundo. nos venden la película esa, ¿no? Es el fin del mundo, ¿no? O sea, es el terror, ¿no? Y entonces a mí vuelve a ser preocupante esta visión maniquea de la realidad, porque en realidad al llegar tampoco va a cambiar la cosa, es una propuesta de continuidad. Entonces el escenario es en realidad muy, muy triste para lo que ocurre, ¿no? Y lamentablemente esta idea de Marichuy, que empieza a ser como una contrarrespuesta, es decir, si no, a pesar de ganar, no vamos a ganar, entonces ¿qué sigue? Pues entonces empezar a crear un tejido que le haga contrapeso ya no solo al PRI, ya no solo al PAN, sino ahora también a Morena, ¿no? Y entonces lo cual se vuelve pues ridículo, ¿no? Para lo que se planteó hace, 10 años, 20 años, hace unos meses, ¿no? De Morena claro, como la esperanza. Y lamentablemente volvemos a hablar de Morena, pero volvemos a hablarlo porque representa, vuelve al punto, la esperanza de muchos, ¿no? Incluso gente que ya no estaba de acuerdo en el PRI o en el PAN, que trataba de buscar otras cosas, pero esto prácticamente se ha acabado. Oye, y es que fíjate que, digo, tanto tú como yo tenemos muchos contactos en redes sociales que son pro Morena y que yo siempre les digo, no es nada personal, o sea, no es contra Morena, pero si Morena se suponía que era la esperanza, si se suponía que había una autoridad moral, una autoridad ética, y de repente empiezan a reproducir las mismas cosas, pues son tan criticables desde el punto de vista de entrada que están recibiendo dinero público. Y no son 2, 3 pesos, son millones y millones y millones de pesos. Y además, millones de pesos que se siguen quedando en las dirigencias y que no está bajando sus bases y que a las bases le siguen diciendo, somos un partido pobre, somos un partido sin dinero, no tenemos recursos. O que de repente a los candidatos no les den dinero para operar. Y tú le preguntas dónde se va el dinero, ¿no? O sea, y no es poco. Y no es poco. O sea, porque es una fuerza, número de votos, ya es un presupuesto grande, ¿no? O sea, y es presupuesto a nivel federal, es decir, a través del INE, y es presupuesto en los órganos electorales estatales. Sí, aparte de estas famosas aportaciones que hacen las autoridades electas a través de las siglas. Por ejemplo, nosotros en el ámbito educativo cuestionamos y pedimos información respecto de hacia dónde va la propuesta educativa de Morena de estas universidades. Acá tenemos la experiencia de la UPAP. Claro. Decimos, a ver, aguas, porque ahí igual puede ser demagógico. El problema es que... Es una bonita idea. Sí, pero es muchos chavos que confían en la propuesta y de repente se meten a estudiar ahí para que resulte después de 3, 4 años. Entonces, ¿sabes qué? Pues, disculpen, pero no nos hicieron el reboe, ¿no? O sea, es decir, se está jugando incluso con futuros, ¿no? Entonces, ahí me parece muy complicado. Nosotros hemos solicitado información, lamentablemente no se ha dado. Nosotros en el portal Insurgencia Magisterial y en el colectivo, las elecciones pasadas hemos sido muy claros, ¿no? Es decir, después de analizar todas las propuestas políticas, hasta la elección pasada hemos dicho, Morena es la única opción. Y lo hemos dicho de manera pública. Sí, claro. Llamamos a los compañeros maestros a votar por Morena y damos las razones, ¿no? Pero también hemos dicho que no es un cheque en blanco. O sea, es que pareciera que el hecho de que, en este caso, el colectivo Insurgencia Magisterial pida votar por Morena, en automático los integrantes del colectivo Insurgencia Magisterial se deben de disciplinar a lo que diga la línea política. Y aguantar. Y silenciarse. Incluso defender aquello indefendible, ¿no? Así es. En el colectivo no vamos por ese lado. Incluso nosotros y lo hemos dicho muy claro, en caso de que, por ejemplo, caso compañeros Señasen fuera electo en el caso de Córdoba, nosotros sí llamaremos al voto diferenciado. Es decir, llamamos a votar por los diputados federales de Morena, ¿no? Pero en estos casos nos reservamos. Claro. Y decirle, compañero, ¿sabes qué? Analiza, porque ya no son promesas, analiza cuál fue su gestión legislativa. Pero sí, es su evaluación. ¿No? Y ¿para qué nos sirve alguien como él en la legislatura federal? Claro. ¿Para qué? Hacer bola. ¿No? ¿Para qué? Incluso esta idea y nosotros seguimos con esa idea, ahorita lo estuvimos trabajando a nivel federal, pero lanzar una especie de puntos mínimos que tendrían que suscribir. Porque ahorita la cosa se invirtió. O sea, estamos esperando a que Andrés Manuel nos diga si sí le va a entrar a defender la reforma, ¿no? Y entonces todos los que estábamos trabajando ayer, algunos, otros con más, otros, es decir, ¿y por qué nosotros decimos, sabes que estos son nuestros puntos? Claro, claro. Y presentárselo eventualmente a todos los candidatos, ¿no?
Y el que quiera asumir tal vez alguno de otro partido diga, pues yo me comprometo con eso. Claro. Y alguien podrá decir, bueno, pues es demagógico, se los van a chorear y luego van a hacer lo que quieran. Pues no sé, pero ahí vamos, o sea, de que me lo digas en Yacen, a que me lo diga ahora el del PAN, o el del PRI, del PRD, o el del Frente, como se vaya a llamar, y logremos articular una agenda, ¿no? Digo, pues adelante, o sea, no sé, digo, no hay mucha ya diferencia entre esta clase política que antes se criticaba, ¿no? Así es. Oye, vamos a un pequeño corte, Osvaldo, y estaremos regresando ya para la recta final de aquí de Agenda TV. No se vaya, regresamos. Ese pinche señas de que no le dan las putas orejas. No, está enojado. Me imagino. No, porque luego me avisan, no, pues ya ya el cuadrito que hicieron ya está circulando en tal lado, ya lo vimos. No, pero es que en serio, dices, es como... O sea, pero sigue sin querer hablar con ustedes, ya. Digo, que Sí, a esos pero- otros le vale madre, ¿no? Pero... No, pero el problema aquí radica en que piensan que con que tengan la bendición del de arriba, lo demás vale gorro. Pero no, lo que no entienden es que ahorita va a tener que ir casa por casa, y ahí le van a cuestionar. O sea, él no ha sentido lo que es una campaña. Sí, a huevo. ¿No ha sentido? Él llegó por el movimiento, ahora sí, literalmente, ¿no? Pero Entonces, ya se la creyó. Sí, eso de que me use o que nos use como movimiento para aguas. Sí, no, hijo de la chingada. Pero no, está cabrón, ¿no? Y de pues este caso de Manuel Huerta, que ya se la peló, ¿no? Ya se la peló, se le cayó el rollo de la candidatura. Va Huerta, ¿no? ¿Sí va? Todo parece indicar al día de hoy, con la información que yo tengo, que va Huerta, ¿no? Y que Manuel Huerta anda chillando por una puta diputación federal, ¿no? Que casi lo menos que me merezco yo es una diputación federal. Yo creo que lo van a meter a las pluris, ¿no? Yo supongo. Para que no... Y él a decir, pues ya chingar a su madre Veracruz, me voy al DF, que allá está su vida, cabrón, ¿no? Sí, allá está subido. No, pero en fin, cabrón, pues ya vamos cerrando, ¿no? Ahora. Hacia pues el tema de qué hacer desde la sociedad, ¿no? En lo federal, en lo estatal, cuál debe ser la actitud, ¿no? Ciudadana, Ok. respecto a las propuestas, en fin, ¿no? Bien, pues ya estamos de regreso aquí en Agenda TV, gracias por seguirnos acompañando. Y bueno, Osvaldo, ya estamos prácticamente en la recta final de este programa. Y después de todo lo que hemos venido dialogando, comentando y discutiendo aquí contigo, la pregunta es, ¿y el ciudadano qué debe de hacer entre todo esto que estamos comentando y discutiendo? ¿Hacia dónde debe de ir? ¿Qué debe de hacer? ¿Qué debe de investigar, indagar, preguntar? ¿Qué hace el ciudadano? Sí, luego los compañeros maestros, luego en corto, comentan, bueno, entonces si ya no es Morena, ¿qué hacemos? O sea, ¿volvemos a votar por el PRI? ¿O al PRD? ¿O nos abstenemos, el famoso no salgo a votar, ¿no? O sea, ¿qué hago? ¿Anulo mi boleta o qué? Nosotros hemos sido muy claros en ese sentido. Es una lucha no solo... Bueno, primero es una lucha no solo para que nos conciban a los maestros como votantes. Claro. Es decir, no somos votos. O sea, o no solo somos votos. Claro, No. claro. ¿Esto qué significa? Pues que también tenemos intereses, tenemos propuestas, tenemos ideas de lo que tendría que pasar en la educación. También me parece que en el actual contexto electoral yo invitaría a los compañeros maestros que en lugar de solo reducirnos a votantes, o sea, definir por quién voy a votar, empecemos a pensar en qué nos gustaría que pasara a nivel de presidencia de la República, porque esta elección es federal, son concurrentes por primera así vez, es. ¿no? Casi ¿qué paquete total para claro, Veracruz, paquete ¿no? total, es decir, ¿qué nos gustaría en la presidencia de la República? ¿Qué nos gustaría a nivel de senadores, por ejemplo, a nivel de diputados federales, a nivel de diputados locales, ¿no? ¿Por qué? Y teniendo esa como agenda mínima de lo que yo quiero, entonces empezar a contrastar contra lo que ellos nos van a presentar, ¿no? Entonces, si alguien nos llega a Cuitláhuac, que decide, no, pues vamos a echar abajo la reforma educativa, pues, oye, ¿en cuál de tus elementos o de tus planes está eso dicho? ¿No? ¿O por qué cuando estás con empresario? ¿O por qué entonces tienes a Esteban Moctezuma, Claro. un defensor férreo de la privatización de la educación? ¿O por qué esto? ¿O por qué lo otro? Es decir, que el ciudadano no solo oiga, cuando tocan tu puerta, te entregan tu periódico, o oigas el spot en la radio o en la televisión, sino que también tengamos la capacidad de decir, oye, pero uno, de cuestionar, dos, de decir, oye, yo tengo estas propuestas, Claro. ¿no?
Y 3, que seamos capaces, yo creo que de debatir en el espacio público y de decir públicamente, ¿sabes qué? A mí este candidato, aunque es de Morena, pues no me late. Sí, a lo mejor voto para la presidencia por Andrés Manuel, para senadores por Morena, para diputado federal por Morena, pero para diputado local, este fulano, no más no. No más. Sí, es lo que nosotros estamos planteando. Es decir, que el ciudadano vuelva a recuperar el protagonismo que debiera tener, ¿no? Y por ejemplo, ahorita varios compañeros dijeron, bueno, pues como una manera de reacción o de demostrarle a Morena que los maestros no, en varios lugares se están organizando ya para apuntalar la candidatura de Marichuy. Claro. O sea, de que sí logre las firmas y que sí logre estar en la boleta. O como mandando el mensaje, o sea, es que sí voy a votar por Andrés Manuel, ¿no? Pero estoy en desacuerdo con esto, con esto, con esto y con esto. Y no es, pues tienes esta sopa, tómatela o vete. Pues no funciona tan así. Es decir, los que están decidiendo la cuestión pública no necesariamente tienen que ser los partidos políticos. Tenemos que recuperar el protagonismo de los ciudadanos, pero también el protagonismo de las redes organizativas, comunitarias, organizacionales. Y vuelvo aquí la idea, en el caso de Morena o los que simpatizamos con Morena, recuperar esta parte del movimiento, del partido movimiento. Claro. Y esto no nos lo van a dar, tenemos que sacárselos. No sé, yo he seguido muy de cerca lo que ha pasado con Monreal, ¿no? Entonces, cuando Andrés Manuel critica a Monreal, entonces todos, desde arriba hasta abajo, yo vi en redes varios, Monreal traidor, siempre estabas tras el puesto. O sea, ya tiró línea, ¿no? Andrés Manuel. Y entonces ahí van encima a todos. Replicar el de repente discurso. Dijo Andrés Manuel, me voy a reunir con él, voy a platicar con el compañero para que no se oye. Sí, que se quede, porque mira, es un estadista, nosotros creemos, es Maduro, no se va a ir. Y entonces estos bandazos, que te vuelvo al punto, de eso a cómo se movía el equipo político, a cómo se movía el PRI por sectores, que cuando les decían aplaudir, aplaudían, cuando no se callaban, me parece que Morena lo reproduce y con todo, y no ayuda en nada, Morena. Híjole, y es que aquí me viene a la mente ese concepto que el mismo Andrés Manuel, no lo digo yo, Tomás González Corro, a sus seguidores, los solovinos. Sí, muy triste, muy triste. Que justamente encaja en eso que estás comentando, ¿no? O sea, a mover la colita, échate, vuelta, o sea, es triste la capacidad mínima de crítica, de señalamiento en el interior de Morena. Y pareciera, Osvaldo, que si llegasen a ganar la presidencia y llegasen a ganar el Congreso Federal y gobernaturas y lo demás, se van a olvidar del ciudadano que construyó este partido movimiento, con una intención, con una idea, con una esperanza. O sea, habría, asumo lo que estás diciendo, de aumentarles el costo político, de que se comprometan, de que le entren al debate, de que se atrevan realmente a trabajar con la gente. Sí, ahora, ¿esto es culpa de Andrés Manuel? Yo digo que no. O sea, es culpa de la sociedad, de estas gentes que ven en Morena la esperanza, el quedarse callados o el no criticar. A mí me parece que el partido no es de una persona, el partido es una red de personas que pensamos que por ahí pudiera haber un cambio en el país, y hay que defenderlo con todo. De otra manera nadie va a venir a defenderlo. Y de repente estos de peje zombies y todo, de repente ves a Voltaire y dice, no, pues con razón, o sea, claro, o sea, mínimo cierto análisis, cierta crítica, o sea, ¿no? Entonces, y el problema es que cuando uno asume la crítica, decir, bueno, pues te tachan y dicen, no, pues este cuate, no, y además, porque es incómodo, y te tachan en muchos casos de manera agresiva, ofensiva. A mí me causa gracia que los que están pidiendo el voto, los que están de ciberactivistas, de repente a los que les critican, les señalan o les preguntan algo, eres un ignorante, eres un muerto de hambre, y le sueltan una retahíla de insultos y agresiones, y dices, ¿cómo quieres conseguir el voto así? ¿No? Sí, claro. Osvaldo, el tiempo se nos acaba. Mensaje final para nuestros amigos de Agenda TV. No, llamar a los maestros a analizar lo que está ocurriendo, no movernos por estructura, no esperar a lo que diga el líder, sea Andrés Manuel, sean líderes a nivel local,
para poder analizar, es decir, volvamos a recuperar este enojo que tendríamos contra la reforma educativa, contra las reformas estructurales. La situación no ha cambiado, se ha puesto mucho más agresiva la reforma, ya estamos sufriendo algunas consecuencias, entonces volver a recuperar. Y en el caso de Morena, los compañeros que simpatizamos, el partido no es de la cúpula, no es de esta clase política, el partido es de todos, entonces defendámoslo como participando, opinando, debatiendo, y si estamos en desacuerdo, decir estoy en desacuerdo, etcétera, etcétera. Es decir, volver a recuperar lo que es nuestro, ¿no? Y ojalá, y muchas decisiones erradas que se han tomado, el caso de Puebla es la que más duele, porque está el compañero Guerra, que también muy luchador a nivel magisterial, estuvo en la cárcel y una serie de cosas, y de repente decíamos, bueno, pues por fin una estructura que permite que ciertos movimientos empiecen a llegar y pensar en otro tipo de gobierno. Lamentablemente esto no fue posible, invitarlos a hacerlo. Nosotros en el portal vamos a seguir difundiendo tanto información incómoda para algunos de Morena o algunos doctrinarios o dogmáticos de Morena, vamos a seguir difundiéndolo, van a encontrar información de Marichuy, de lo que va pasando, también lo vamos a ir haciendo, y por supuesto otras voces críticas, y nosotros mismos haciendo crítica muy puntual, pública sobre todo, poniéndole nombre, no a nivel de chismes. Claro. O sea, si estamos en contra de él por esto, y llegado el punto en que se llegara a ratificar, decir, pues llamamos a no votar por esto, por esto y por esto, ¿no? Y bueno, pues gracias por el espacio a todos. Vamos, un placer, mi estimado Osvaldo, y pues va mucho que debatir de aquí en adelante con miras a la elección presidencial, de gobernador, senadores, diputaciones federales y diputaciones locales. Aquí estaremos, mi querido Osvaldo. Bien, pues eso ha sido todo aquí en Agenda TV. Muchísimas gracias por acompañarnos. Soy Tomás González Corro. Saludos.